el director David Lynch en esta Mulholland Drive. No se preocupen si sienten que no entendieron todo. No se preocupen. Me tocó a mí estar en el... Voy a acomodar aquí porque se me va a caer el micrófono. Sí. Ah, no, ya aquí lo tengo. Pensé que lo tenía en la camisa. Me tocó a mí estar como crítico de cine en el Festival de Cannes 2001, cuando la película se estrenó. O sea, me tocó participar de esa primera función de estreno mundial. Nadie la había visto antes, que siempre es una sensación, por supuesto, muy emocionante. Y bueno, entramos ahí los críticos al cine y vemos la película, ¿no? Y termina la película y tenemos la misma cara que tenían ustedes acá ahora recién, ¿no? Y nos quedamos todos mirando. Por supuesto, todos, la mayoría, sentimos que habíamos visto una película muy buena, que tenía mucho interés, que había muchas cosas que se nos escapaban. Pero al mismo tiempo sentimos que no habíamos entendido finalmente la película, ¿no? Al otro día, en Cannes siempre, al otro día, cuando la función son en la noche, hay una conferencia de prensa del director. Y asiste David Lynch y, por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir la película, no? ¿De qué se trata esta película? Y David Lynch dice, con sus respuestas, de que, bueno, elusiva siempre que en realidad hay varias claves en distintos momentos del film. Y que una de las claves está en el comienzo de la película. ¿Cómo empieza la película? ¿Quién se acuerda? Con el baile, ¿no? Con este jitterbug, que es un ritmo como de los años 50, ¿no? Que hay este concurso de baile donde no entendemos mucho por qué están bailando, pero vemos que después aparece Betty, el personaje de Naomi Watts, que su actuación es extraordinaria, hay que decirlo. Aparece ahí como muy iluminada y entendemos que ha ganado el premio porque después este señor y esta señora, Irene, con el otro señor, que aparecen al final como muy diabólicos también, la van a dejar a Los Ángeles porque se entiende que el premio es ir a Los Ángeles a cumplir el sueño de ser actriz, que es lo que quiere Betty. Pero después de esa secuencia del baile, que es muy rítmica, muy entretenida, porque el jitterbug es un baile justamente de ese estilo, hay una subjetiva como con un jadeo sobre una cama con sábanas rojas. ¿Se acuerdan? Está el baile y después viene un corte y pasamos a esta subjetiva como de jadeo sobre la cama. Y ahí dice, bueno, David Lynch, ahí están las claves, ahí claves fundamentales de la película, y tenía razón, nosotros hace 24 años no lo entendimos. Yo pensé de hecho que era una broma que estaba haciendo, que era un poco una broma también, ¿no? David Lynch, pero en realidad tenía toda la razón. Ahí está explicada en gran parte de la película, porque no está explicada, digamos, pero hay una clave relevante, mejor dicho, de la película, porque Betty va a llegar como una chica con una maleta llena de sueños e ilusiones a Hollywood, y este mundo que parece brillar, ¿no? Y que la hace brillar a ella, de hecho, con este efecto, ¿no? Sobre los bailarines, tiene al mismo tiempo un reverso, tiene un lado tremendamente oscuro que pasa por la cama, que pasa por el terror, ¿no es cierto? Que por una angustia tremenda, ¿no? Que es lo que vamos a descubrir. Porque la película habla, yo voy a hacer una introducción y después conversamos un poco. La película habla del mundo del cine, de lo que es, por supuesto, Hollywood y el sueño de ser estrella, y de su reverso, una mafia de comercio sexual, que es bastante cruel por lo que se ve, ¿no? Que es capaz de matar sin ningún problema y de cobrarse, digamos, todas las deudas pendientes. Este no es un tema extraño. David Lynch está en Terciopelo Azul, si vinieron a verla, está en Terciopelo Azul. Está en Carretera Perdida, la película anterior que hizo David Lynch, la película anterior a esta. Esta es de 2001, Carretera Perdida de 1997, donde también hay una crisis de identidad. Un personaje, de hecho, cambia de actor. Se produce una transformación y aparece otro actor interpretando al mismo personaje, lo que también es muy desconcertante. Entonces, sobre este mundo de sueño, de cine, ¿no es cierto? O sea, más bien bajo este mundo de sueño y de cine subyace esta oscuridad,
que tampoco son ideas extrañas de David Lynch, porque es el mismo comienzo la misma idea que está al comienzo de Blue Velvet, de Terciopelo Azul. Cuando la cámara baja y se ven una especie de escarabajo, de cucarachas que están ahí como latiente, y bueno, y después se va a desarrollar la idea de que detrás de este mundo del pueblo está también esta mafia y estos criminales. Entonces, el cine de David Lynch siempre hay que mirarlo como una expresión de la dualidad. La dualidad aquí está llevada al extremo, ¿no? O sea, podemos pensar sin demasiada dificultad que Rita, la morena, Laura Herring, y Betty, Naomi Watts son la misma persona, ¿no? Son es un desdoblamiento de la misma persona. Y todo está presentado como un reverso. De hecho, la misma película parece, luego de 2/3, darse vuelta sobre sí misma, ¿no? Y que hemos visto que Betty está muy contenta, le va muy bien, hace una audición y la quieren llevar ahí al set y pareciera que se va a convertir en una estrella de Hollywood y hay un par de situaciones más y aparece totalmente degradada, abandonada y confinada a este misterioso club Silencio, donde incluso le van a dar convulsiones, ¿no? Que es una escena de alto impacto, donde se va a enfrentar a una dualidad también, que es la falsedad del cine, ¿no? Que no hace que cuando dice aquí suenan los instrumentos y en realidad no hay banda, no hay orquesta, todo es una ilusión. Entonces, pero todo es una ilusión, ¿solo el cine? ¿O la vida es una ilusión? El mundo es una ilusión y ahí es donde la película empieza a crecer. ¿Ah? Porque el cine, evidentemente, lo que tiene Betty es una ilusión, una fantasía, y ve el mundo como de cine, ¿no? Y hay muchas claves de cine en la primera parte de la película. Rita toma el nombre de Rita Hayworth porque la ve reflejada en un espejo, porque los espejos, ¿no es cierto?, son el desdoblamiento de la realidad, ¿no? Borges escribió hermosos textos al respecto, entre tantos otros escritores. Entonces, lo oculto se va revelando y va generando una sensación de un mundo redondo que en un momento se da vuelta y donde además hay una serie de observaciones sobre Hollywood. Por ejemplo, el director de cine, Adam, ¿no? El personaje de Justin Theroux, que le dicen, bueno, esta ya no es tu película. O sea, aparece la mafia y le dice, esta no es tu película y si quieres seguir aquí teniendo tu casa y dando estas cenas estupendas en Hollywood, tienes que funcionar con nuestras reglas. Lo que, visto desde el punto de vista de David Lynch, es toda una alusión muy directa, porque la película es una producción francesa, como si se fijaron al principio, porque ya en Estados Unidos en 2001 no había dinero, no había financiamiento para las películas de David Lynch, por ser tan distintas a los esquemas comerciales de Hollywood, digamos. Entonces David Lynch hace una declaración, dice, ¿no? Yo sí conservo mi película, yo no soy como Adam, ¿no? Me tendré que ir a Francia a hacer con capitales franceses, pero es la película que yo quiero. Y Mulholland Drive está considerada hoy por la crítica internacional la mejor película de este siglo, de estos 25 años. Porque además la película tiene una maravilla. Aquí yo puedo explicar, podemos estar 2 horas, ¿eh? Eso, no podemos, en realidad no podemos, me están mirando, no podemos. Porque la película se resiste y eso es la cosa genial que tiene esta película particularmente. David Lynch se resiste al análisis. Nosotros podemos estar aquí analizando y analizando y encontrando muchas claves, pero la película también guarda su misterio. No sé si me explico. La película conserva ese misterio, yo lo he visto muchas veces y siempre hay algo, siempre sorprende. Siempre uno encuentra una lectura nueva. Hay detalles bien interesantes que tienen que ver con el cine, ¿no? Antes, Mulholland Drive es una larga avenida, esas muy largas que hay en Los Ángeles, en California, que van desde el mar, desde Malibu, desde Santa Mónica, hasta Hollywood. Hollywood está subiendo las colinas, ¿no? Es una topografía bien parecida a la de la zona central de Chile. Y de ahí va Mulholland Drive, que es sinuoso y llega hasta casi el letrero, ¿no? Hasta casi el letrero de Hollywood que se ve allí. Y uno dice también es una metáfora de la película, porque la película muestra todo el camino sinuoso y con accidentes que
que revelan lo que cuesta llegar hasta el pináculo de la fama, si es que se llega, que es lo que le logra Camila, lo que no logra Betty. Y al principio ese accidente, ¿se acuerdan los policías que llegan a ver el accidente que parecen muy poco entusiasmados, ¿no? Dicen, encontré la pistola, así, como que, medio indiferentes, contemplan Hollywood desde arriba y la película se toma un tiempo en ese punto de vista de ellos sobre Hollywood, sobre Los Ángeles, digo, contempla desde el punto de vista como si casi fuera el letrero de Hollywood mirando, como casi si estuvieran en el letrero de Hollywood mirando la ciudad. Entonces, realmente hay una reflexión sobre el cine que luego se acrecienta con muchos detalles. Se alude directamente a un clásico del cine, que si no lo han visto se los recomiendo, que es Sunset Boulevard, una película de 1950 de Billy Wilder, El ocaso de los dioses, se llama en español, cuando llega Betty al estudio Paramount. Se fijaron, no sé si se reconoce el arco. David Lynch dijo que Paramount no le dejó grabar el nombre, no le dejó filmar el nombre Paramount, no le autorizó los derechos, entonces tuvo que filmar hasta ahí nomás, hasta que no se viera, pero se reconoce el arco. El auto que está estacionado es el auto bien famoso de la película, si la han visto, que tiene Norma, la protagonista, en esa película de 1950. David Lynch se consiguió el mismo auto para emular lo que había sido la entrada de Norma Desmond, el personaje de Sunset Boulevard. Hay muchísimas y muchísimas más alusiones. El cowboy, es muy interesante lo del cowboy, porque está en la mitad de la película. Ustedes saben que en la mitad de la película se juega como la clave del film, habitualmente en el cine. Y justo esa escena casi irreal, ¿no? En el campo, con esta ampolleta que se prende dificultosamente y aparece esta especie de diablo que aparece de la oscuridad. Ese personaje viene vestido de vaquero, evidentemente, porque es el cowboy. Y esa ropa, la producción la consiguió, y es la que usaba el primer gran vaquero del cine en los años del cine mudo, en 1910, 1915, que se llamaba Tom Mix, M-I-X, y es la misma ropa, el mismo sombrero, lo mismo que usaba el personaje, como remitiéndonos al origen mismo del cine y al cowboy, al primigenio, al primer cowboy. O sea, la película realmente se involucra con el cine y con el mito de Hollywood, como si en ese personaje del cowboy maléfico, en el origen del cine, allá arriba, en el letrero de Hollywood, hubiera algo diabólico, ¿no? Algo que no se puede mirar, algo que es azul también. Se fijaron en el color azul, ¿no? Las llaves azules, el final, el Club Silencio cubierto de azul, la mujer que dice silencio, al final tiene el pelo azul, la casa al final de Dayan, cuando ya es Dayan, la casa es azul, el azul es el color del apocalipsis casi para los personajes de David Lynch, es el fin. Entonces como que se rompe este sueño donde vive Betty, muy anclado en el cine, una auténtica fantasía, que no tiene asidero en la realidad, porque Betty no va a terminar siendo ninguna estrella, sino que va a terminar ligada a esta red de comercio sexual, donde además va a tener que enfrentar su propio deseo. Y ese deseo sexual, erótico, ¿no es cierto?, que al parecer tiene problemas de aceptación, ¿no es cierto?, que la lleva ahí a un conflicto, va a terminar destruyéndola, ¿no? Entonces, la película encadena claves y se relaciona mucho con tanto con el cine como con lo que podríamos llamar el conflicto con el inconsciente, ¿no? Como que con la fuerza que está. ¿Qué está oculto en la llave, en la caja? Es muy bueno David Lynch en eso. Ya encuentras la llave, aparece la caja en el Club Silencio, donde nos fuimos a encontrar con que todo es una ilusión, con que el mundo es una ilusión, con que lo que vemos no es verdad. Y ahí aparece la caja azul, por supuesto. Y ahí está la clave de qué, de la oscuridad, de lo que no podemos entender, de lo que no podemos comprender, de lo que está dentro de nosotros y no somos capaces de relacionarnos con eso, pero también de lo que podría estar detrás de
el universo y del mismo mundo, como si nosotros todo lo que viéramos fuera una especie de película, ¿no? ¿Cuántas veces uno se ha y ahí viene lo maravilloso del film, lo magistral. ¿Cuántas veces uno se pregunta, ¿es cierto todo lo que veo? ¿Dónde está lo real, ¿no? Los sueños. Hay un personaje que muere tratando de comprobar la realidad de un sueño en la película, que esa es una clave. Dice, hay un sueño, dice, estoy teniendo un sueño donde aparece un personaje que está en el fondo, un personaje cubierto como de una especie de alquitrán, no sé, de todo negro, todo eso. Y este personaje va a tratar de comprobar si el sueño es real. ¿No? Y los sueños nos advierten de que eso no podemos, que hay algo ahí que no podemos transgredir. El sueño nos está diciendo, nos está advirtiendo sobre las oscuridades del inconsciente. Entonces, todo esto lo convierte David Lynch. Yo estoy haciendo aquí un esbozo de los conceptos y las ideas para que conversemos un poquito. Todo esto lo convierte David Lynch en una película que se va haciendo cada vez más enrevesada. Por supuesto, el último acto, la última media hora ya se olvida completamente de lo real, pero hay una maestría ahí. Hay una maestría porque desde el comienzo, cinematográfica digo derechamente, desde el comienzo vamos perdiendo la noción de qué es lo real, ¿no? De qué es lo que está escondido, de qué es lo que es verdadero, hasta ese momento extraordinario en que entran a la casa 17, a la casa de Diane, donde entendemos que Betty está contemplando su propio cadáver. Y ahí, fíjense cómo es David Lynch, y ahí no pueden entrar por la puerta, porque tú ese secreto, a ese momento de oscuridad, tú no puedes entrar por la puerta, tú entras por la ventana, ¿cierto? Entras por el lado, por donde no está permitido, y vas descubriendo ese secreto que es en el fondo tu propia destrucción. Entonces la verdad que la película tiene, como digo, yo no pretendo, creo que sería un error también tratar de agotar todas las interpretaciones, sino más bien disfrutarlas, sino más bien apreciarlas, decir, voy a ver de nuevo la película. ¿Quiénes no la habían visto nunca? Ya, un buen número. Está ahí en streaming, ¿no es cierto?, para verla. Ahora ya no, pero vuelve acá al streaming para verla y yo creo que no tanto tratar de entender exactamente, sino como de involucrarse en este viaje de deseo, de sueño, de ilusión, de destrucción. Está lleno la película, está llena de escenas, ¿no? de momentos que podemos repasar si ustedes quieren y si alguien tiene alguna consulta. Por favor. Gracias, René, por el espacio, la conversación. Yo no estoy familiarizado con el cine de Lynch, he intentado ver la serie que ni recuerdo el nombre ahora, disculpen los más fans. Twin Peaks. Llegué hasta el tercer capítulo, yo creo, pero es algo que tengo pendiente para avanzar. No sé si David Lynch, en tu conocimiento, ha profundizado explícitamente, no tal vez en interpretar sus películas desde el lado más psicoanalítico, pero sí uno, siguiéndote un poco lo que tú mencionas, si uno empieza a encontrar claves para como hablar lo que no se puede hablar del inconsciente también. Por eso quería preguntarte si tú tienes conocimiento de que David Lynch haya hecho alguna referencia más o menos explícita a temas del inconsciente, eso por un lado. Y lo otro, tú como latino, me imagino, 2001, en la presentación, en la premiere, ¿no?, de esta película, y este Hollywood, en Los Ángeles, digamos, hay una presencia de los italianos, por un lado, que uno sabe más o menos, los contextualiza en la historia del cine ahí, pero lo latino, el Club del Silencio, la referencia a lo latino, ¿no? Entonces, sí, es llamativa. Sí, entonces quería preguntarte si eso te evocó alguna reacción en ese momento, si lo procesaste después, si David Lynch tiene algún discurso. Sí, yo creo que... Gracias. A ver, la podemos profundizar, pero yo creo que todo lo que está hablado en español contribuye a la extrañeza de la película, a una sensación de extrañeza. Porque la canción, por ejemplo, es conocida, es de Roy Orbison, Crying, ¿no? Crying. Pero cantarla en español, que esta mujer la cante en español, le da un carácter extraño. Igual que cuando ella empieza a hablar sonámbula, o sea, en la cama no hay banda, no hay ese silencio. Ese hablar en otro idioma creo que le otorga un grado de extrañeza a la película. Hay muchísimos detalles antes de responderte.
El café, por ejemplo. El café, cómo está puesto en la película. El personaje que no se toma el café es el jefe mafioso, ¿no? Como que el poderoso no necesita café. El que domina la situación no necesita café. Pero los demás, cuando están en debilidad, toman café. Diane se hace un café al final. Y cuando están en el set, en la escena del auto ensayando el beso, con el director con Camila, con la que es Camila ahora, le dice, váyanse del set, vayan a tomar café, ¿no es cierto? Como que los débiles van a tomar café, los que no tienen poder, pero este poderoso, quiero decir, este poderoso no toma café, ¿no? Lo que quiero decir es que la extrañeza está puesta justamente para provocar un efecto de que la película nos lleva a una reflexión mayor. Eso es lo que quiero decir. La película, al ir rompiendo los cánones realistas o los cánones lógicos, nos va haciendo preguntarnos permanentemente, bueno, ¿de qué está hablando esta película? ¿No? ¿De qué es lo que realmente lo que está hablando? Ya, la pregunta anterior a lo de Cannes era... ¿Una referencia explícita de Lynch no, porque una de las gracias que tiene David Lynch, y ustedes lo pueden leer en un libro que se llama Lynch on Lynch, que son entrevistas a David Lynch, yo traje acá algunas citas, pero son básicamente no dar la clave de lo que se trata la película. Lo que él busca es jamás ser directo sobre el contenido de su film, porque lo que él quiere es plantear una interrogación, yo siento. Por eso, buscarle realmente lo que significa exactamente la película es lo que yo decía, ¿no? Es tratar de reducirla a algo que el cineasta no quiere. Lo que él quiere es que la veamos por la 10ª vez, la veamos 10, 12 veces y aún nos maravillemos. Y ahí está lo artístico, y ahí está lo profundo y lo magistral de David Lynch. Porque la película, además, en términos de realización cinematográfica, es impecable. Es impecable. O sea, el ciclo, ¿no es cierto?, cuando al final vuelve la limusina a pasar por Mulholland Drive, como la vimos al principio, donde viene como en este ralenti, en esta cámara lenta, donde ahora la que viene es Diane. ¿Ah? Y ahí voy a entrar a otro tema. Y está el tema del acoso sexual. El tema del acoso sexual está en la película. Antes de dar la palabra, en la audición lo que hace Wally, este actor maduro, está más allá de lo decente, digamos. Y de hecho, a la salida la gente dice, esto fue espantoso. Y uno cree que se está refiriendo a eso y bueno, ella hizo esta cosa. Y esto mucho antes que se destaparan todos los escándalos de Harvey Weinstein y del poder en Hollywood, ¿no es cierto? David Lynch está alertando. Y luego lo que hace el director en el auto, ensayando la escena del beso con Camila, también una demostración de poder y de abuso, digamos, ¿no? O sea, eso de reservarse, el enseñar la escena para sacar un partido, ¿no? O sea, hay un abuso en el interior de la industria que David Lynch también lo presenta y uno podría verlo también como una de las claves de la película. Por favor. Gracias. Te agradezco la explicación, que es tu explicación, por supuesto. No me gusta Lynch. He visto casi todo su cine, ¿Ya? Me encanta el cine, y hoy día vine y dije, ¿cómo es posible que no me guste este señor? Y ya con todos los homenajes que se han hecho por su fallecimiento, dije, voy. Y mi reflexión tiene que ver con que me gusta a mí, el cine que convoca a una emoción de alguna forma unitaria. No digo que las traducciones van a ser las mismas porque eso es imposible, pero a mí eso no me ocurre con él, ¿ya? Se me ocurre una persona como muy gozada él de su película. O sea, él haciendo lo que a él le... Pero, perdón, para entender bien, ¿qué sería la emoción unitaria que dice usted? Por ¿Que ejemplo, todos sintamos lo mismo? No que sintamos lo mismo, pero que nos vayamos conmovidos quizás por algo similar.
eso con él. No, sí, está bien, sí, es una tontera mía. No. Yo creo que, al contrario, yo creo que un muy buen punto es que usted Entonces, lo que me ocurre es que este señor me ha parecido, cada vez que veo las películas, Terciopelo Azul, la serie, etcétera, a mí se me ocurre como un rebelde, pero un rebelde para él, ¿ya? Porque las temáticas que toca me parecen súper importantes, me parecen hasta el día de hoy totalmente relevantes, pero las toca desde mi punto de vista como para él y todo encriptado. Entonces se me hace latero. Le entiendo perfecto. Justamente tiene que ver con lo que yo estaba explicando antes, de que lo que quiere David Lynch es que la película no se revele a la primera. Si ustedes van a ver si ustedes ven una película de Hollywood habitual o películas de Netflix, esas películas no tienen ningún misterio. Se comprenden de inmediato y está todo evidente, puesto en la pantalla. Bueno, hay muchos ejemplos, muchísimos, ¿no es cierto? Es un cine que no quiere plantear mayores secretos, sino que está todo dicho, habitualmente incluso dicho explícitamente en muchas de las películas. David Lynch quiere todo lo contrario, quiere guardar el misterio del cine y el misterio del mundo, diría yo. Y también una aproximación al inconsciente, no desde un psicoanálisis tan clásico, diría yo, sino más bien de como él lo siente. Y en lo que no vamos a estar de acuerdo es que yo creo que la película es emocionante. Yo creo que es muy distinta manera probablemente, pero yo siento que la emoción por la que atraviesa Betty, por lo menos a mí me llega. O sea, cuando ese momento tremendo en que ella está en la mesa, en la cena al final, y se da cuenta que bueno, que no fue ella la elegida. Porque también la película plantea que hay un destino, o una mano que maneja todo, ¿no es cierto? Hay un poder oculto que está más allá de lo racional, ¿no es cierto? Que en lo que está el señor Rourke, que está detrás del vidrio, que está ahí sentado en la silla y que dice un par de palabras y que parece que al final está conectado con el cowboy y con los mafiosos y que controla todo. Y a Betty no le toca. Betty, lo dice David Lynch en una entrevista, hay una suerte en el destino, ¿no es cierto? Y la fatalidad, y su contraparte, la fatalidad. Bueno, a Betty le toca la fatalidad. Entonces, y ella en ese momento se da cuenta de que hizo todo lo que tenía que hacer, que era en el fondo meterse en esta red de comercio sexual. Porque hay una escena muy buena que no es evidente, y cuando ella va en el auto, cuando va Betty en el auto al final y le abre la puerta Camila, ya, la antigua Rita, y le dice, hay un atajo hacia la gloria, hay un atajo hacia el estrellato, un atajo que ya entendemos cuál es, digamos, ¿no es cierto? Está súper claro. Es el que ha tomado ella. Y le fue bien, pero Betty lo tomó y le fue mal. Entonces, pero la película no es evidente en eso. El arte también oculta las cosas para que las películas permanezcan más, en este caso las películas, más tiempo, para que puedan ser revisadas o admiradas, por ejemplo, 24 años después, como ahora. El arte, los artistas proponen un misterio. No hace David Lynch una película que pueda ser descifrada o interpretada a la primera, sino que sea una provocación, una manera de despertar la curiosidad del espectador, que en vez de, ojalá, piensa David Lynch, me da la impresión a mí, que en vez de retirarse y salir y decir no veo nunca más una película de David Lynch, digo, la voy a ver de nuevo. La voy a ver de nuevo porque quedé fascinado. A mí me parece fascinante cómo la película trabaja la idea del sueño, como que estamos en un sueño. Todo lo del cine es un sueño. Finalmente uno también puede ver la película así, como que 2/3 de la película son un sueño de Betty, y que después se despierta y se da cuenta que está en la pesadilla, ¿no? O sea, que ella llegó, claro, a Hollywood a tratar de ser actriz, y bueno, y miren dónde está. Y ahí la película, cuando suena el teléfono, está la lámpara roja, y ella viene muy decaída a responder, ¿no? Y es Camila y le dice, ven a la fiesta, o sea, es como ya al final, la capitulación, ¿no es cierto? Perdí, en este juego perdí, ¿no? Y eso David Lynch lo envuelve en arte cinematográfico, creo yo.
por favor. Hola, René. Te iba a comentar, la vez anterior comenté de que la primera vez que vi una película de David Lynch fue a los 14, que fue El hombre elefante. Y después de eso me hice fanático de las películas de Rambo, porque no tenía que pensar nada, básicamente. Y esta película, Mulholland Drive, mis amigos se ríen de mí porque esta es la cuarta vez que la veo. Muy bien. Y que cada vez la entiendo menos. Muy bien, muy bien. David Lynch estaría contento con eso. Pero efectivamente, claro, uno va descubriendo algunas claves, que la primera, por ejemplo, fue cuando el nombre de la mesera, que era Diane, y después era Betty. Entonces uno se da cuenta que está metido como en realidades distintas, y la caja azul, que es como el disparador de todo, porque la película es lineal hasta que llegamos a la caja azul y se abre. Y ahí cambia toda la película y se vuelve una locura. Claro. Entonces... ¿Sí, alguna una pregunta? No, el comentario. Era solo un comentario y eso, básicamente. Es que eso de Winkies es bien interesante porque Winkies es un local de comida rápida sin ninguna gloria, digamos, evidentemente. Como le preguntan a este personaje que muere, le pregunta al amigo, ¿querías juntarte aquí en este Winkies? Porque lo vi en el sueño. Pero yo estuve investigando y ese Winkies está situado, no sé si el mismo local, pero ahí en ese sector, donde habitualmente los extras de Hollywood, de las películas de Hollywood, van a comer hamburguesa, ¿no? O comida rápida. Entonces un local o un sector que lleva muchos años ligado a la industria del cine. Y entonces ese Winkies sí tiene significación, porque es un lugar donde los aspirantes, los que llegan con sueños de Hollywood y terminan siendo extras de las películas, van a comer. Entonces, que tiene mucho que ver con la película. Y Diane, Betty, también es el juego, o sea... ya sea Diane o Betty, la mesera o la otra, que se intercambian, porque son juegos de intercambio también. También seguramente ese personaje quería ser una estrella de cine y ahora atiende en Winkies. Entonces, en fin, la película está permanentemente proponiendo esos carisellos de la realidad, ese desdoblamiento de la realidad que a mi juicio llega a ese momento sublime de cuando Betty contempla su propio cadáver, digamos. Creo que ese momento es extraordinario. Nos quedan 5 minutos para una consulta más, por acá. Hola, primero muchas gracias por la instancia. Y en una parte de la película, cuando se presenta el cowboy, el vaquero, él dice que va a volver una vez si es que eligió a la chica correcta y 2 veces si es que eligió a la chica incorrecta. ¿Cuántas veces apareció? ¿Hizo la elección correcta? Apareció una vez después, ¿no? Sí, pues. Al final aparece en la Pero casa. después apareció en un sueño, en la parte final. En la fiesta aparece, pues. Sí, va pasando. Y después aparece de nuevo. Después aparece de nuevo. Bueno, por eso yo lo interpreto como que el director hace lo que el vaquero quiere. Pero Betty no. ¿Te fijas? O sea, puede que... Tomó la decisión correcta. Y a ella se la apareció. Claro, puede ser. O sea, es que por eso te digo, yo no haría el juego de encontrarle el significado a todo lo que pasa en la película. Porque creo que, no, en serio, porque creo que lo que busca David Lynch es generar esta sensación de que nos metimos en una especie de pesadilla, de sueño, de reverso de la realidad, donde no entendemos todo. No entendemos todo. Ahora, lo que sí, claro, que también el cine de David Lynch es una contestación, digamos, al racionalismo, ¿no? O sea, hay cineastas súper racionales que piensan que el mundo es muy cartesiano, por decirlo así. David Lynch no piensa eso. David Lynch piensa que el mundo es redondo, que la realidad es redonda y que noche y día, sueño y pesadilla se confunden permanentemente. Y a partir de allí va explorando el inconsciente de los personajes y se va a meter en esto. O sea, al final uno también puede leer la película como la propia incapacidad o el propio dolor de Betty de aceptar su deseo sexual, ¿no es cierto? O sea, ahí está como el conflicto también.
¿ah? Porque en una cierta capa la película es una historia de amor y desamor. Y todo lo que pasa en el bar Silencio es extraordinario, ¿no? O sea, toda la escena, todo eso toda esa explicación sobre lo que no es real, yo encuentro que es extraordinario. En el fondo es decirle al espectador, mire, estamos viendo aquí un artificio, ¿no? Una construcción. Todo esto que ustedes están viendo es una ilusión y aquí no hay banda, no hay orquesta. Este es un truco. Todo esto es un truco para llegar a ustedes, para hacerlos reflexionar sobre lo que no se ve, sobre lo que no se puede reducir a palabras, sobre lo que está, lo que está escondido en la caja azul, ¿no? Sobre lo que cuando lo abrimos, de alguna manera la caja cae, ¿no? O sea, entender que el personaje muere también en ese momento. Entonces, yo creo que hay unas claves para entenderlas que he tratado de dar aquí, pero también hay un misterio que es bello de la película, que es la que nos invita a verla una y otra vez, ¿no? Entonces, ¿tenemos que terminar? Así es. Oye, muchísimas gracias por haber estado hoy.